¿Qué pasará según ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 en su verso 12 al 14. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si lo logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Sean bienvenidos en este maravilloso día que el Señor nos permite estar nuevamente para poder meditar y compartir su palabra, pidiendo siempre a Dios por todos ustedes, para que el Señor los acompañe, para que el Señor los fortalezca donde quiera que estén, para que el Señor le derrame su Espíritu Santo sobre ustedes y les conceda a cada uno según lo que su buen corazón desee. Estamos ya listos para poder meditar y compartir la palabra del Señor. El Evangelio está tomado en San Mateo capítulo 18, en su verso 12 al 14. ¿Qué pasará? Dice el Señor. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Por qué la oveja se puede extraviar? ¿Por qué? Hoy el Evangelio nos enseña de aquel hermano o de aquella hermana que se ha extraviada, que no está perdida, fíjese bien. No está perdida, dice que se ha extraviada. Perdida es que usted ya no la encuentre. Extraviada es que al ir a buscarla usted la encuentra. Entonces, hoy nos enseña el Evangelio de aquel hermano, de aquella hermana que se ha extraviada. ¿Sí? Pero el Señor nos dice, ¿qué pasará si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿Por qué? ¿Por qué se extravían las ovejas si está el pastor? Si el pastor las está alimentando, el pastor las está cuidando. ¿Por qué una oveja se tiene que extraviar? Eso es lo que el Evangelio nos enseña. ¿Por qué nuestros hijos se extravían? ¿Por qué los hijos de ustedes se han extraviado? ¿Por qué se han extraviado y ahora están en el alcoholismo, en la drogadicción? ¿Sí? En la prostitución, en la fornicación. ¿Por qué se han extraviado sus hijos? Porque ustedes, papá y mamá, no han sido buenos pastores para pastorear a su familia. ¿Sí? No hemos sido buenos pastores. Ustedes no han sido buenos pastores, papá y mamá, porque han tolerado muchas faltas con sus hijos. ¿Sí? Porque no han sido capaces de enseñar los valores cristianos a sus hijos. Qué compromiso que tiene papá y mamá como pastor. No es solamente de criar los hijos, no es solamente que usted vaya a la tienda y le compre una tablet, un teléfono de último modelo y se lo da a su hijo. No es solamente eso, sino que el compromiso del pastor es cuidarlo para que no se extravíe, alimentarlo de la palabra del Santo Rosario, cómo persignarse, cómo rezar, cómo orar, cómo hacer el Santo Rosario en familia, cómo poder meditar, estudiar la palabra. Ese es el trabajo del pastor. Aquí nos enseña el Señor de que una oveja se le ha extraviado al pastor. Con eso quiere decirnos que nosotros debemos preocuparnos como pastores que somos de la familia. Esa familia
que el Señor le ha regalado a usted. Debe de cuidarla, debe de alimentarla y no abandonarlo. Muchos han abandonado su familia. Muchos han dejado a sus hijos en el alcoholismo, en la perdición, en el pecado. ¿Qué está pasando? Un día el Señor nos pedirá cuenta de todas esas ovejitas que nos ha puesto a nosotros, a cada uno, para que la cuidemos y la alimentemos. Fíjese, ¿por qué se pierde la oveja? ¿Por qué se pierden los hijos? ¿Por qué se pierden los esposos? ¿Por qué hay división entre parejas? ¿Por qué hay separación entre esposos? ¿Por qué? Porque han sido desobedientes a la palabra de Dios. Han abandonado la palabra, han abandonado la oración. Ya no leen la palabra, ya no hacen oración en familia. ¿Cómo es que van a permanecer unidos si se han separado de la palabra, se han alejado del Señor? Cuando nosotros lo tenemos todo, ¿por qué se han alejado sus hijos? Cuando en su hogar lo tiene todo, ¿por qué se han extraviado? Dígame, ¿cuál es la razón? Porque muchas veces nosotros como papá, como mamá, no asumimos nuestra tarea de pastorear, cuidar y alimentarla. Llega el lobo y se lo lleva. Viene y se extravía la oveja, cuando en casa lo tiene todo. Cuando en casa hay de todo. Los esposos, cuando en casa tienen de todo, tienen suficiente para ser felices. ¿Pero por qué? ¿Por qué se extravía? ¿Por qué la esposa se extravía? ¿Por qué el esposo se extravía? ¿Por qué? Porque se han alejado del Señor. Y vamos a ver cómo San Lucas en su capítulo 15, nos enseña cómo hay un padre de familia que tiene 2 hijos. Y nos dice de esta manera que teniéndolo todo en casa, teniendo todo, el hijo menor pide la parte de su herencia a su papá. San Lucas capítulo 15 del verso 11 en adelante. Dice, Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. A ver, si usted tiene 2 hijos, ¿por qué se le ha perdido uno? Porque muchas veces somos tolerantes, porque muchas veces no queremos corregir a nuestros hijos. En lugar de que nosotros los corregimos, ellos vienen a corregir a los padres hoy en día. Oiga, este hombre tenía 2 hijos y uno de ellos se perdió. Uno de ellos se extravió porque volvió después, regresó después. Oiga, Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Oiga, ¿qué es lo que pasa cuando uno de los esposos se extravía? ¿Qué es lo que pasa? Dice, ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Empezó a sufrir, empezó a vivir las consecuencias por haberse extraviado, por no recibir los consejos de papá y mamá. Sí, tomó su propia decisión y se fue cuando en casa lo tenía todo. Oiga, cuando él se puso a meditar, dice, finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? O sea, en la casa de sus padres, en la casa de papá y mamá, hay alimento, hay cómo comer, cómo alimentarse, cómo vestirse, cómo estar alegre y feliz. Pero ¿qué hizo? Tomó su decisión y quiso
extraviarse, no obedeció los consejos, no obedeció a sus padres, al pastor que cuida y que lo alimenta, no lo obedeció y se extravió, estando feliz y teniendo de todo. Y muchas veces nosotros como cristianos, papá y mamá son cristianos, pero no han querido tomar esa responsabilidad para poder enseñar a sus hijos. Muchas veces nos convertimos en Elimas. ¿Recuerda usted aquel mago? Un mago que trataba separar a Pablo del gobernador para que Pablo le enseñara la palabra de Dios. ¿Quién era Pablo? Pues Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo se gozaba, disfrutaba su vida encarcelando a los cristianos. Su vida de Pablo era una vida desordenada, perseguía como lo es hoy. ¿Cuántas personas no persiguen a la iglesia? ¿Cuántos no son los que critican, los que hablan mal de la iglesia? Como Pablo. Pero Pablo en Hechos capítulo 9 del verso 1 se encuentra con Jesús. Y en su encuentro, Pablo cambia su vida, transforma, se convierte. ¿Sí? Se convierte. Esa es la invitación que hoy el Señor a través de su palabra nos dice, que nosotros necesitamos convertirnos en el Señor. Convertirnos, regresar al Señor. ¿Sí? Volver al Señor. Eso es lo que el Señor nos pide, lo que Pablo hizo. Pero Pablo en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, fíjese bien, ahí nos enseña cómo Pablo, ya convertido, lleva la palabra del Señor. Y oiga cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en su verso 6. Vamos a leer del verso 6. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Un falso profeta. Falsos profetas son aquellos que llevan otra doctrina, otra enseñanza diferente. Falsos profetas son aquellos que están dividiendo a los demás del camino de la verdad. Oiga, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. El gobernador era una persona que le gustaba escuchar la palabra de Dios, era muy abierto a la enseñanza del Señor. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no desean escuchar la palabra de Dios hoy en día? ¿Cuántos hijos no desean escuchar la palabra? ¿Cuántos esposos no tienen esa sed, ese hambre de escuchar la palabra del Señor? Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos responsables para poder enseñar, compartir la palabra, para que ellos se alimentan, sino que llegan otros que van a dividirlo, que van a separarlos del camino de la verdad, ¿sí? Y los llevan a extraviarse. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos prepararnos, porque nosotros no queremos formarnos. Ellos están abiertos, ansiosos de escuchar la palabra. Pero ¿qué pasa con los pastores? ¿Dónde están esos pastores que han descuidado la tarea de ser padres responsables, de ser esposos responsables? ¿Dónde está? Oiga, ¿qué dice? Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. Mire, pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Dígame si no hay muchos que hoy están tratando de apartar a los que quieren buscar la verdad y los están extraviando. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes con su familia? Dígame. Por eso es muy importante la apologética. La apologética
viene a nosotros a darnos ese conocimiento a través de la palabra para poder enseñar a aquellos que no saben, darle un consejo a aquel que necesita. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Los 3 pasos de la apologética: corregir al que está equivocado, enseñar al que no sabe y darle un consejo al que lo necesita. Entonces, por eso el Señor dice: entonces Saulo, que no es otro que Pablo lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Eso es lo que pasará, fíjese bien, con aquellos que verdaderamente están llevando a extraviar a muchos, sacándolos del camino de la verdad. Y eso es lo que se está viviendo. ¿Cuántos no dicen, para qué se confiesan ustedes con un hombre más pecador que ustedes? Eso es lo que dicen, están extraviando a muchos. Dice, en la tierra el Señor no dejó, no hay autoridad para perdonar pecados. ¿Qué están haciendo? Son falsos profetas enseñando doctrinas falsas para que muchos se extravíen. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Oiga, ¿qué dice San Mateo? San Mateo capítulo 18 dice que no seamos como Elimas, aquel que trataba de separar al gobernador de Saulo para que no escuchara la palabra del Señor. Oiga, ¿qué dice San Mateo 18:6? Dice San Mateo 18:6, ay de aquel que hace extraviar a uno de los más pequeños. Dice así, al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y lo hundieran en lo más profundo del mar. Sí saben las consecuencias, sí saben lo que van a enfrentar, lo que van a vivir aquellos que van dividiendo la fe de los demás, aquellos que lo van extraviando a los demás. ¿Sí saben? ¿Saben ustedes que dice, ay de aquel que hace extraviar a uno de los más pequeños? ¿Por qué? Porque dice, pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Allá en la casa de Dios también no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñitos. El Padre del cielo allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. ¿Cómo lo ve? Y por eso el Señor nos invita a la preparación, porque llegará un día en que nosotros llegaremos a entregar cuentas al Señor. Y lo dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en su capítulo 40, en su verso 6, dice que el hombre es como la hierba, que un día se secará, o sea, un día llegará la muerte. Lo dice el profeta Isaías y lo dice Pedro. Oiga cómo dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 40, en su verso 6. Una voz dice, grita, y yo respondo, ¿qué he de gritar? La voz dice, toda carne es hierba, toda persona es hierba, hombre o mujer, jóvenes y niños, toda carne es hierba. Oiga, dice, toda carne es hierba y todo su encanto como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita.
La hierba se seca y la flor se marchita. Quiere decir que esta carne, el hombre y la mujer, un día se va a marchitar, o sea, un día va a morir. ¿Y qué es lo que hoy el Señor nos enseña? Es de que no nos extraviemos, para que no nos venga a encontrar extraviados del camino de la verdad, porque el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Y entonces por eso dice: la hierba se seca y la flor se marchita. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es volver como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, teniéndolo todo, se va, hace sus maletas y se va lejos de su papá y su mamá. ¿Sí? Se extravió. Pero después, cuando estaba en el tormento, en el sufrimiento, pensó, recapacitó y dijo: volveré donde mi padre. Allá los trabajadores tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre. Y por eso Isaías dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, toda carne es hierba y todo encanto como flor del campo. Toda carne es hierba, todo hombre y mujer es como la hierba, como la flor que un día se marchitará, o sea, un día morirá. Y es por eso que hoy la palabra del Señor viene a invitarnos para que nosotros un día lleguemos al encuentro con el Señor, allá en aquella mansión que tiene preparado. Mire cómo lo dice Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro en su capítulo 1, en su verso 22, nos dice de esta manera: al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior. Al aceptar la verdad, tenga cuidado que nadie lo venga a separar, que nadie lo extravíe a ustedes de la verdad. Porque dice: al aceptar la verdad han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios, que vive y permanece. Oiga, pues toda carne, lo vuelve a decir Pedro, lo que dice el profeta Isaías, pues toda carne es como hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Un día vamos a secarnos, un día vamos a morirnos, ricos y pobres. Un día vamos a entregar cuentas al Señor. Un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios, y allá se va a ver lo que hicimos, lo bueno y lo malo que hicimos. Vamos a recibir nuestra recompensa. Hay un premio para las dos partes. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo serán premiados. Entonces, pero el que hizo el bueno lo premiará el Señor con el reino de los cielos, y el que hizo lo malo se irá al castigo eterno, al infierno, dice el Señor, en el día del juicio final. Entonces, por eso dice el Señor: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Así que allá no pueden decir ustedes que no escucharon la palabra del Señor. Estamos a tiempo. Dios todavía nos está permitiendo que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos, que volvamos al Señor. En este tiempo en que estamos, es un tiempo de preparación,
un tiempo de acercarnos a Dios, un tiempo de reconciliarnos. Recuerda 2 Corintios 5:18, Dios está reconciliando al mundo a través de sus embajadores, como si Dios mismo hablara por medio de su boca. Como si Dios mismo. Entonces, ¿por qué muchos están extraviando, están separando, están alejando a los demás de la columna y base de la verdad, que es la iglesia de Jesucristo? Oiga, ¿qué dice? Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada. Busquen la leche no adulterada. ¿Por qué dice esto, Pedro? Porque hay muchos que están adulterando la palabra. Están adulterando la palabra de Dios, engañando a los demás. O dígame usted, 66 libros es igual a 73. Para aquel que no sabe, por eso dice, todo es igual, todo es lo mismo. No. Dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. De la palabra. Dice, gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Si ustedes están buscando la palabra, la enseñanza que ha sido adulterada por aquellos que se dividieron desde el año 1520, ustedes dicen no alcanzarán la plenitud. Pero si ustedes están rechazando esa leche adulterada, dice, oigan, como niños recién nacidos busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Alcanzarán la plenitud si ustedes la rechazan. Por eso el Señor nos invita, por eso nos dice en San Mateo, en el Evangelio 18:14, nos dice el Señor, en la casa del Padre no quiere que ninguno se pierda. Dice, pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Eso dice el Señor. Por eso dice Pablo, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, terminen ya dejen de estar dividiendo, dice Pablo, ya no dividan. Pero, ¿qué pasa? Muchos están están extraviando a los demás. Y San Pablo lo dice en su primera carta, en el capítulo 1, en su verso 10, dice de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice así, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. ¿Por qué existen las divisiones? Porque hay muchos que están extraviando, que están llevando a la perdición, a la condenación. ¿Sabe usted qué dijo el Señor en Mateo capítulo 18, verso 6? Ay de aquel que hace extraviar a uno de estos pequeñitos. ¿Sí? Eso dice el Señor. Ay de aquel. Miren. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y lo hundieran en lo más profundo del mar. Por eso dice Pablo, dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Que encuentren los mismos modos de pensar y los mismos criterios. Pero ¿qué pasa? Muchos están llevando una doctrina diferente, engañando a los débiles, a los frágiles, aquellos que no estudian, aquellos que no leen las Sagradas Escrituras, aquellos que han cambiado la palabra del Señor por otras cosas terrenales. Muchos han dejado la palabra y muchos han preferido las cosas terrenales. Han abandonado, ya no van a la iglesia, ya no quieren escuchar la palabra, se enojan, se molestan cuando escuchan la palabra del Señor. Ya la han rechazado. Y por eso el Señor en Santiago, en su capítulo 5,
en su verso 19 nos dice cómo es extraviarse de la verdad. Santiago 5:19 nos dice cómo es extraviarse de la verdad. Oiga, pero si otro lo hace volver, dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Ese es el trabajo que dice Santiago. Nos dice cómo es extraviarnos de la verdad. Si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, pero otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, extraviarse es tomar caminos que lo llevan a la condenación. Dice, el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Y por eso, Pablo a la carta a los Timoteo dice cómo hay que hacer, cómo tiene que ser un servidor del Señor. Dice, reprenderá con dulzura, dice en segunda de Timoteo, Pablo en segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, en su verso 24, nos enseña de esta manera. San Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, nos dice así: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura, con dulzura. Así tiene que ser un servidor del Señor, un pastor, para poder pastorear las ovejas, para poder alimentar a las ovejas. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Es la tarea del servidor, es la tarea del pastor, cómo debe poder cuidar a sus ovejas, a sus hijos, a su familia. Por eso hay que tener cuidado, porque en nuestro tiempo existen muchos elimas que ponen trabas. ¿Cuántos elimas hay que tratan de apartar a los demás de la verdad? Dígame, hay muchos elimas que ponen trabas, tratando de separarlo a usted, tratando de apartar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, tratándolo de apartar del camino de la verdad. Y el Señor hoy nos invita, el Señor hoy nos anima para que nosotros nos preparemos, para que nosotros podamos compartir esta palabra día a día a nuestra familia. Que no podemos abandonarla, no podemos cambiarla, no podemos hacernos cargo de otras cosas y dejar la palabra del Señor a un lado, dejar el Santo Rosario. Hay mucha gente que se han dedicado a sus negocios, mucha gente que han dejado la palabra del Señor por el negocio, se han dedicado totalmente en el negocio. Pero dígame, ¿qué le está enseñando a su hijo? ¿Qué están enseñando? ¿Están enseñando el Santo Rosario? ¿Están enseñando la palabra? No. Sí le están enseñando, pero otras cosas que no es la palabra del Señor. Otras enseñanzas humanas que para ellos es lo único que puede haber en sus vidas. Que no hay otras cosas más que lo que están haciendo. Y el Señor hoy dice que eso se le llama elimas, que no deja que los demás se acerquen, ponen trabas, dicen otras enseñanzas humanas para dividir a los demás, como lo hizo Elimas con el gobernador. Trataba de separar al gobernador de la palabra de Dios, y por eso el gobernador, cuando escuchó la palabra del Señor, abrazó la fe. Eso es lo que hoy el Señor nos invita. Que Dios Todopoderoso les conceda todo lo que su buen corazón desee. Y nos vemos hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.